Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas y amigos también, que yo sé que están en este momento escuchando el video. Y es un privilegio para mí volver con la lección de esta semana. Nos tocan dos lecciones, la de la Iglesia del Señor y la de la venida de la segunda venida de Cristo. Vamos a iniciar en este momento con la iglesia que fue edificada por Jesús. Estábamos viendo diferentes situaciones con respecto a esta iglesia. La lección de hoy es la lección número 7. Y en la lección número 7 vamos a ver la elección de los únicos dos oficiales, como oficiales que tienen un llamado, que son parte del llamado que Dios da a estos dos oficiales. Y la iglesia al final es la que los elige por votación y también hay ordenación para cada uno de estos dos oficiales. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, te alabamos y te damos las gracias por tu amor, tu cuidado, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Te queremos pedir que te quedes con nosotros, que permitas que esta lección sea para tu honra y tu gloria y que podamos, Señor, disfrutarla entre todos, con gozo, con alegría, para alabarte y glorificarte como tú lo mereces, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo te damos. Bendito y alabado sea tu nombre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, esta lección es para que tengan ustedes más o menos una idea de lo que se va a referir en nosotros tener este tipo de congregación. La congregación es, y presten atención a esto, la congregación es la que nombra por elección popular a sus oficiales, a sus dos oficiales. Hechos 1, del 15 al 26 dice, uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120, y dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Acéldama, que es en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito esto, que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Entonces se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron, oigan bien, y lo echaron a la suerte, y esta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Entonces estamos viendo aquí algo muy interesante. Hubo una elección, estaban eligiendo al apóstol, entonces tenían esa elección y toda la iglesia, porque estaban todos ahí congregados, porque no eran solo uno, eran todos los que estaban ahí congregados para poder hacer esta elección. En el versículo 26 dice, lo echaron a la suerte. Esto lo echaron a la suerte viene del verbo griego heirotoneo,
heirotoneo, que significa votar levantando la mano, o sea, escoger por votación. ¿Qué se hace? Se pusieron los dos nombres, se puso el nombre de José, el que le decían el justo, ¿verdad? Y el nombre de Matías. Fueron los dos nombres que ellos tenían, llamado Barsabás, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces ponen a estos dos y por elección popular de la iglesia dicen, bueno, ¿quién vota por Matías? Yo. ¿Quién vota por José, llamado Barsabás? Yo. ¿Quién por Matías? Yo. Y ahí van contando las votaciones. Entonces vemos que este echar suertes no es como agarrar algo y tirarlo a ver usted cuál número cogió y usted cuál cogió. Entonces, no, era levantando la mano, era por votación. Hechos 6, del 1 al 6 dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra por atender a las mesas. ¿Cuáles son las mesas? Las mesas que ellos siempre atendían y cuidaban, que era la de los pobres, la de las viudas y la mesa del pastor. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Se acuerdan de este Nicolás? Desde donde sale la secta de los Nicolaitas. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Vean que aquí cuando dice oraron por ellos y les impusieron las manos, se está haciendo una ordenación. Después esto lo vamos a ver cómo es que se hace la ordenación. Les puedo adelantar que esto dice, luego los llevaron ante los apóstoles, ya quien ganó esta elección, lo llevan ante los apóstoles, oran por ellos dos, pero Matías fue el que quedó, y entonces como Matías queda, llevan a todos, a todo el grupo ya de los que habían elegido, y oran por ellos los apóstoles, y les imponen las manos. Este imponerle las manos es una forma en este tiempo de la iglesia primitiva de enviarlos, de ser enviados, de llevar la bendición de Dios, de saber que ellos iban a estar siendo enviados para servir a la iglesia, estaban siendo enviados para participar y era la elección de los diáconos. Aquí lo que ustedes están presenciando es una elección de diáconos. Así es como se hace. No es que yo vengo y le digo a un hermano, mire, usted quiere ser diácono para ponerlo de diácono, o a una hermana, usted quiere ser diácona para ponerla de diácona. No, no es así. Aquí está la ley que explica cómo se debe de hacer la elección de un diácono. Vean que ellos ora a Pedro y dice, Señor, muéstranos. ¿Por qué? Porque él lo que estaba pidiendo era que alguno de ellos dos sintiese ese llamado, que estuviese dando cuenta de que estaba teniendo un llamado para el diaconado. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo eligió. Dios es el que llama y Dios es el que elige. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Ratifica este llamado. Y cuando la iglesia ratifica este llamado, es que se hace esto que ustedes están viendo aquí, que los llaman a ellos, muéstranos, ve aquí en el versículo 24 del libro de Hechos que estábamos leyendo, Hechos 1, del 15 al 26, el versículo 24 dice, y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome parte en este ministerio.
y habla de la cuestión de Judas, y lo echaron a la suerte, o sea, empezaron a hacer votos, y quien ganó por elección fue entonces Matías, y fue contado entre los 11 apóstoles. Aquí vemos que hay una elección. ¿Dónde van a ver también la elección? Cuando eligen a los diáconos, que era lo que estábamos hablando antes. Dice que en aquellos días el número de discípulos iba en aumento. Y como iba en aumento, también los apóstoles no podían encargarse de todo. Entonces empezaron las murmuraciones de los griegos, de los creyentes que eran griegos, contra los creyentes que eran judíos. Pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas, que son los que sirven, los diáconos sirven las 3 mesas, las de las viudas, las de los huérfanos y las mesas de los pastores. Entonces ellos dicen, bueno, hay viudas que no están siendo bien atendidas, tienen su necesidad, son realmente viudas, no tienen pariente, no tienen nadie, ya son adultas mayores y necesitan que las atiendan, que les lleven su alimentación y las cosas que ellas necesitan. Entonces los 12, porque recuerden que Matías ocupa el lugar de Judas, que fue lo que leímos en el pasaje anterior de Hechos 1, del 15 al 16. Ahí estamos viendo que tenían que poner entonces a alguien que ocupara el lugar de Judas. ¿Quién lo ocupa? Matías. Una vez que ya Matías forma parte de los 12, en Hechos 6, del 1 al 6, vemos la elección de los apóstoles, de los diáconos, perdón. En Hechos 6, del 1 al 6, vemos la elección de los diáconos, cómo se deben elegir a los diáconos. Entonces, en Hechos 6, del 1 al 6, dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a todos los discípulos, ahí está la iglesia reunida, hay un llamado a la iglesia. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos. O sea, dijeron a la iglesia, tenemos que reunirnos, hermanos, porque tenemos que hacer una elección. Estos 12 les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones, no mujeres. Y esto quiero dejarlo bien claro, hermanos. La mujer tiene mucho trabajo que hacer en la iglesia, pero no es el diaconado. Es la esposa del diácono. Entonces dice, entre ustedes a 7 varones, 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Para ellos no tener como apóstoles descuidar el mensaje del evangelio. Entonces ellos congregan a la iglesia y les dicen, mire, ustedes como iglesia, dentro de ustedes busquen a 7 hombres, 7 varones, que ustedes estén seguros que tienen buen testimonio y que por ese buen testimonio, entonces ellos se encarguen de este trabajo de servir a las mesas y nosotros podemos seguir llevando el evangelio. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, 2, a Prócoro, 3, a Nicanor, 4, a Timón, 5, a Pármenas, 6, y a Nicolás, que a Nicolás se hizo hereje, y ya ustedes saben, y de ahí salió la secta de los nicolaitas. Luego, entonces, a todos estos 7 los lleva la iglesia ante los apóstoles, que eran los pastores, que era el concilio de ancianos. Los llevan ante ellos y oran por ellos y les imponen las manos, y estos diáconos son enviados a servir a la iglesia, a trabajar en la iglesia. Pero vean el orden que está establecido. Varones de buen testimonio, y los diáconos imponen, los apóstoles imponen las manos sobre ellas, y esto es lo que se llama una ordenación
de diáconos, una ordenación. No es que yo digo, al pastor jamás puede atribuirse, eso es una herejía. Un pastor no puede decir, hermana, ¿a usted le gustaría ser diácono o a usted le gustaría ser diácona de la iglesia? Hermano, eso es una herejía. Ese pastor está mal, no sabe nada de la palabra. Porque si él de verdad lee la palabra, sabe cómo es una elección de diáconos. Sabe que la autoridad no la tiene él. Vean que los apóstoles llamaron, esa parte se la brincan muchos pastores, llamaron a todos los discípulos, a todos los creyentes, porque después dice que les pareció bien a todos los creyentes o les pareció bien a toda la asamblea. ¿Y se acuerdan que ya vimos que eclesía era asamblea o iglesia? Entonces aquí estamos viendo la elección de los diáconos. Hechos 14:23 dice, también nombraron ancianos. Hechos 14:23 están nombrando pastores. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar, están orando y ayunando por estos ancianos, estos pastores que están nombrando. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es la elección de la iglesia. Véase también 2 Corintios 8:19, versión Reina Valera contemporánea. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado. Ahora, una nota mía aquí que yo metí, dice, agregada nota del nombre del designado. Entonces yo estoy poniendo que esa nota es mía, yo la agregué. ¿Quién era este designado? Tito. Tito fue el que fue designado. Entonces Pablo en 2 Corintios, vamos a leerlo corrido, 2 Corintios 8:19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado, o sea, Tito, por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Peregrinación. Para llevar este donativo, mandar una ayuda, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Donde aquí podemos ver que iban a enviar un donativo y entonces ellos dicen, bueno, que Tito nos haga el favor, que Tito sea el que se envíe, que Tito sea el que se designe para esto. Ahora, esta misma palabra, heirotonio, en griego, heirotoneo, en griego, también está traducida como ordenado. Es otra forma también correcta de decirla. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a él se le también, no solamente fue elegido, sino que también fue ordenado como compañero de viaje. Entonces, no solo esto, sino que la versión moderna lo dice de esta manera, lo traduce de una forma correcta. Y no solo esto, sino que también fue elegido por votos de las iglesias para ser nuestro compañero de viaje en esta beneficencia. Es lo que Pablo está diciendo respecto de Tito. Estas ordenaciones, designaciones o elecciones se ejercen por decisión de la totalidad de los miembros de la iglesia, bajo Cristo como Rey y su santa palabra como ley. Ahora, también en el caso de la expulsión, hermanos, y restauración del hermano que haya pecado, el incestuoso en la iglesia de Corinto, también se toma la decisión por la totalidad de los miembros. Ellos son los que van a decir si se expulsa y cómo va a ser esa restauración, si este miembro pide perdón y quiere entonces acercarse a la iglesia. Entonces está tomándose esta decisión también, la de expulsión o la de restaurar a alguien por la totalidad de los miembros, o sea, de los hermanos de la iglesia. Primera de Corintios 5, del 1 al 13 dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre.
Ustedes están engreídos, les dice Pablo. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya esto yo se los he explicado lo que significa este pasaje. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa o fermenta toda la masa? Ustedes ya esto también se los expliqué, que tipifica pecado la levadura. Límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por carta ya les he dicho que no se junten con los libertinos, les advierte Pablo. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en este caso, pues tendrían que salirse del mundo, les dice Pablo, porque el mundo está lleno de esto. Más bien, les dice Pablo, les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Esos que dicen yo soy cristiano y no dan fruto. Pablo dice, los que son verdaderos hijos de Dios, ni con esto se junten. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vuélvalo usted a leer en su casa. Vuélvalo a repasar despacito, haciendo conciencia en cada palabra, poniendo el sentido y se da cuenta de lo que Pablo le dice. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? O sea, los que no son mis hermanos, si ustedes no juzgan a los de adentro, o sea, los alcahuetean. A ustedes, a los de afuera, ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Esa es la recomendación que les está haciendo Pablo. Quiten a este descarado que hizo eso de la iglesia. Expúlsenlo, porque no está haciendo las cosas bien. Segunda de Corintios 2, del 6 al 10 dice, el castigo que muchos de ustedes le impusieron a esta persona es suficiente. Vean que ya Pablo está viendo que esta persona ya se había arrepentido, ya había pedido perdón, y entonces dice, ya el castigo que se le impuso, que no se le permitía trabajar, no se le permitía hacer absolutamente nada en la iglesia, nada más que visitar la iglesia, sentarse y escuchar los sermones o las enseñanzas. Pero si tenía alguna situación en la cual él trabajaba, al ponerse en disciplina ya no puede estar haciendo las funciones que estaba haciendo porque está sucio delante de Dios. Tiene que arreglar su vida para poder volver a trabajar. Entonces Pablo les dice, ya el castigo que ustedes le impusieron es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo. Pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él y también les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Oiga lo que se está diciendo Pablo, obediencia de ustedes en todo. A Pablo, no, a la palabra, a lo que ellos ya estaban aprendiendo del Señor por la transmisión que los apóstoles hacían. Así que a quien ustedes perdonen, yo también los perdono. Y se los perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. Entonces, vemos y vuelvan a leer, me interesa mucho que lean estos pasajes, hermanos. Repasen, para eso llevan ustedes los versículos, para que con calma los lean y se den cuenta, porque no se puede permitir pecado en la iglesia.
y por qué Pablo hace ese tipo de recomendaciones. Y que la iglesia es la única que expulsa o restaura miembros. Es la única. No es el pastor, no es la esposa del pastor, no es aquel señor que tiene 22 días de estar asistiendo, no es el que tiene 6 meses de estar viniendo a la iglesia, es la iglesia toda, los miembros, los que son bautizados, los que restauran o pueden también excluir de la membresía a alguno que esté en pecado y no se quiera arrepentir. Ahora, hay una nota aquí muy importante y yo se las puse, que es que la votación para recibir miembros es una excepción a la regla de mayoría. ¿Cuál es esta excepción? Ya sea porque se reciba ese miembro por bautismo, porque aceptó a Cristo y se va a bautizar para formar parte de esa iglesia local, ya sea porque se envíe carta y hay un traslado, qué sé yo, una iglesia de San José que está enviando a un miembro que quiere, porque se vino a vivir a la Juela y quiere venir a la iglesia nuestra, entonces, ¿qué hace? Envía una carta dando buenas referencias de este hermano para que esa carta se lea en la iglesia y se le reciba como miembro por carta. Esto es lo más común. Fuera del bautismo, esto es lo más común. Ya por restitución, que es de otra forma, pero por cualquiera, hasta por testimonio, porque sea un hermano de San José que vive allá en San José y que venga a vivir a Alajuela, y que la iglesia de Alajuela todos lo conocen desde hace años. Entonces, por testimonio se acepta, pero también la iglesia tiene que aceptarlo, no es el pastor. Ahora, el voto para aceptar un miembro de la iglesia siempre, oigan bien, siempre debe de ser unánime. No puede haber ni uno solo que se oponga a la membresía de esta persona. Porque entonces, de otro modo, hay peligro de romper el compañerismo de la iglesia. Entonces, todos tienen que estar gozosos y todos de acuerdo a recibir ese hermano. Ahora, si hubiese oposición de una o dos o tres personas, esta oposición entonces debe ser examinada con todo cuidado. Entonces, se pregunta al hermano si él tiene oposición, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entonces pueden ocurrir dos cosas, o que el hermano diga de una vez porque él se opone a que él sea miembro de la iglesia, o el mismo hermano dice, hermanos, yo les ruego, por favor, que este asunto pueda, voy a usar una palabra que es muy común en las sesiones de negocios, que se encarpete este asunto. Encarpetarlo es dejarlo como guardadito, como a un lado. Necesitamos encarpetar este asunto, hermanos, no podemos seguir hasta ahora porque yo solicito una reunión para poder hablar, porque yo me opongo a que este señor o esta señora o esta joven o este joven sean miembros de esta iglesia. Entonces yo solicito que alguno proponga y alguien secunde de que permitan que podamos hacer esta reunión con los pastores y los diáconos o la iglesia, o que yo hable con él aparte. Siempre la iglesia decide. La iglesia dice, sí, está bien la propuesta de que puedan hacer esa reunión aparte con el pastor y que después se vuelva a presentar a la iglesia para ver si ya la iglesia lo acepta o no, y si este señor ya dice que sí lo acepta porque ya las cosas se aclararon, o ahí mismo se hace la aclaración. Entonces, porque de otro modo no es correcto. Tiene que hacerse de esta forma si hay oposición. Entonces, esta oposición, por eso es que generalmente no se puede tomar la decisión el mismo día si alguien se opone. Porque entonces, si digamos yo digo, no, yo no quiero que este hermano forme parte de la iglesia porque yo me doy cuenta que este hermano todavía anda tomando. Entonces, ahí le van a preguntar a él. Puede ser que él se arriesgue a contestar, sí, hermanos, yo estoy tomando, y entonces, bueno, ahí se para la aceptación de él como miembro. No se rechaza del todo, porque entonces el pastor, o si hay un grupo o un comité de consejeros, son los que van a hablar con él para ver cómo lo ayudan para que él pueda tomar esa decisión. Y una vez, ¿por qué? Porque si se acepta a esta persona con pecado, estamos metiendo pecado a la iglesia. Por eso es que no se puede aceptar. Y por eso es que el Señor pide que de una vez el pecado sea cortado, que no seamos alcahuetas. Ustedes lo están viendo
en la segunda venida de Cristo, cómo trata el Señor a las iglesias, ¿verdad? Entonces, si hay oposición, se va a examinar con muchísimo cuidado esa oposición. Hablar con el hermano y hablar con la persona que está diciendo que no quiere que forme parte de la iglesia porque sabe que está en pecado y va a traer pecado a la iglesia. Entonces se acuerda una cita, la iglesia tiene que aprobarlo y entonces se acuerda que para una próxima sesión de negocios o para una sesión extraordinaria se va a tocar el punto que en este momento se va a dejar quedito. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que la persona que se oponga tenga razón. O también puede ser que esta persona simplemente no quiere que esta otra persona forme parte de la iglesia. Y a veces dice, no, es que yo no quiero que forme, yo me opongo a que él sea miembro. Sí, pero bueno, ¿conoce usted algún pecado para que esta persona forme parte de la iglesia? No, es que yo no quiero hablar ahora. Entonces, aquí es donde la iglesia tiene que pararse firme y decir, no, usted tiene que dar una razón de peso. Y la razón de peso es pecado, para que no se acepte a esta persona. Entonces, ¿qué hacemos? En este momento, en el caso de suscitarse entonces esta oposición, y parece ser empecinado y empecinado y empecinado, entonces le decimos a la persona, bueno, presente pruebas. Presente pruebas contra el hermano de lo que usted está diciendo. No es que el otro dijo y uno, mira, sí es que por esto, porque si le cae mal, y es eso precisamente, que no quiere que sea miembro de la iglesia porque le cae mal, entonces la iglesia siempre va a decir, bueno, presente pruebas. Traiga pruebas, hermano, y vamos a ver qué es la situación que está presentando. Entonces, si hay ese empecinamiento, por los que se oponen deben presentar pruebas de motivos justificados. Puede ser el pecado por la actitud de este hermano que se opone. Ahora, si persiste esta persona que se está oponiendo sin ningún motivo justificado, no presenta pruebas, no hay pecado en ese hermano o en esa hermana, no hay nada que impida que la iglesia lo acepte como miembro, entonces se va a aceptar siempre como miembro, se va a volver a presentar a fulano de tal ante la iglesia. Decimos el hermano, yo propongo que esto del hermano pierda valor porque él no presentó pruebas, otro secunda, quienes están de acuerdo, todos de acuerdo. Volvemos a presentar al hermano, mire, aquí traemos al hermano tal, él quiere ser miembro de la iglesia, ya este asunto se había propuesto y se había secundado. ¿Cuál es la decisión de la iglesia? ¿Están de acuerdo? Que levanten la mano, como en el tiempo que eligieron a Matías y en el tiempo que eligieron a los 7 diáconos, por levantando la mano, por votación. Entonces, cuando vemos que hay este empecinamiento, porque simplemente no acepto a esta persona que forme parte de la iglesia, más bien estas personas se exponen a que sean expulsadas porque están levantando un falso contra este hermano o contra esta hermana al decir que no puede formar parte de la iglesia. Por eso se va a estudiar muy bien eso. Hermanos, espero que esto les esté quedando claro y si tienen dudas me pueden preguntar. Las decisiones de la iglesia del Señor son democráticas, son soberanas, no se mete nadie, ninguna otra iglesia, y son finales. Cuando ya una decisión de la iglesia se tomó y la iglesia votó, eso queda así. Se va al libro de actas, se escribe y eso queda así. Lo que la congregación o la iglesia local decida no queda sujeto a modificación de otra iglesia. O sea, ninguna iglesia va a poder decir, no, es que mire, vamos a hacer una modificación en la iglesia de usted. No, porque dice que la iglesia es soberana. Nadie se puede meter con la iglesia. Es democrática porque todos votan. Entonces, ¿por qué? Porque todos son responsables. Es la iglesia del Señor y todos son responsables y todos seremos llamados a cuentas como fuimos alcahuetas en situaciones o cómo rechazamos a hermanos a nuestra membresía que de verdad podían haber sido hermanos. Pero se verifica cómo es la vida de estas personas. Entonces, ninguna otra congregación puede meterse. Lo que la congregación o la iglesia decida no puede quedar sujeto a modificación de otra iglesia o por alguna otra autoridad eclesiástica. Para una iglesia nuevo testamentaria no hay autoridad fuera de ella misma como iglesia.
La única autoridad fuera de ella misma, entre los miembros como iglesia, la única autoridad la tiene Cristo y su palabra. Punto. Mateo 18 y 15, ya ustedes lo habían visto, del 15 al 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, eso es parte, y ahí yo puse son esas SS y versículos siguientes. No obstante, hay que recordar que los miembros de una iglesia siempre son seres humanos, susceptibles a errores, hermanos, y equivocaciones. Por eso ha habido casos de mal procedimiento por una que otra iglesia, decisiones erróneas o decisiones injustas, que siempre son por falta de discernir la dirección del Espíritu Santo, o de no ajustarse a las instrucciones de la palabra de Dios, no querer someterse a la palabra, no querer someterse como iglesia. Entonces, pueden cometer ese error, ¿verdad? Tan pronto que se descubra que se ha cometido este error, se debe corregir de inmediato, solicitar otra vez la reunión de la iglesia porque hay que corregir un error, y es a nivel de iglesia, porque todos votaron. No se puede nada más decir, bueno, vamos a corregirlo. No, si se cometió el error se tiene que corregir a nivel de iglesia, así como a nivel de iglesia se involucró. Entonces, se reúne otra vez hasta corregirlo donde sea posible. Ahora, la corrección corresponde a esa misma iglesia exclusivamente cuando hay que corregir. Le corresponde por eso a la iglesia y no a ninguna autoridad ajena, a ninguna otra iglesia local. Pues tal cosa no existe, hermanos. En antigüedad, la iglesia de Jerusalén no se metía con la de Antioquía, ni la de Antioquía con los Gálatas, ni los Gálatas con los Efesios. Todas las iglesias participaban así, soberanas, demócratas, y sus decisiones eran finales. Nadie se metía en las decisiones de las iglesias. Por eso nosotros seguimos manteniendo el mismo orden, porque nadie se puede meter. Solo los que son miembros de esta iglesia. Entonces, no se mete ninguna autoridad ajena, cosa que no existe. Sin embargo, el ofrecer sugestiones o consejos o recomendaciones cuando se crea conveniente debe ser permitido por los miembros, pero sin coacción. No se puede coaccionar a un miembro para que diga lo que a mí me parece o lo que yo quiero para favorecer o para quitar a alguien. No se puede hacer, hermanos. También, si una persona expulsada piensa que le han tratado con injusticia, puede pedir que la iglesia reconsidere su caso, presentando los motivos por escrito o por audiencia, si la iglesia le concede la audiencia. Entonces, todos los hermanos se tienen que reunir, los miembros de la iglesia nada más, los que son miembros de esa iglesia, y van a reconsiderar la situación de este hermano, que dice que fue tratado con injusticia. Si con todo esto no logra conseguirse un arreglo satisfactorio, puede solicitar entonces, solicitar a la iglesia que llame un concilio o un presbiterio para que ellos escuchen el asunto y que ellos puedan dar un consejo. No van a decir que esto se tiene que hacer así, 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 porque para eso nos llamaron. No, ellos van a proponer y van a dar el consejo y le van a decir a la iglesia, nosotros haríamos esto y esto. Pero ustedes como iglesia tienen que decidir en el caso que esta persona solicitó. Entonces, lo cual es casi siempre aceptado por la iglesia. Entonces, se llama al concilio o al presbiterio para que el individuo pueda estar tranquilo y hacerlo de forma democrática y presentar la situación. Entonces, es aceptado por la iglesia, es aceptado por el individuo, según sea el caso, pero esto no es obligatorio. No en todos los casos va a estar uno llamando al concilio o a los presbíteros. Un concilio o un presbiterio consiste de cuántos ministros, de cuántos pastores y diáconos ordenados legalmente, eclesiásticamente con una ordenación valedera, puedan reunirse y ser enviados a la iglesia que los está solicitando.
Por supuesto, por las respectivas iglesias los van a enviar, pero por invitación de la iglesia que está involucrada en cuestión, o sea, la que está presentando la situación y que lo solicita a ellos. Vale decir también, hermanos, que nunca debe llamarse a un concilio o un presbiterio para fines caprichosamente dados. Simplemente porque hay capricho, entonces llamemos, no, sino como un último recurso, cuando la iglesia no puede solucionar las cosas, después de fallar de todos los otros recursos para conseguir una reconciliación. Concilios o presbiterios, también, hermanos, pueden ser llamados muchas veces para otros propósitos. Pueden ser llamados como para cuando hay un problema en cuanto a una doctrina fundamental y que los miembros de la iglesia o quizás hasta el mismo pastor o el líder no está muy claro en cuanto a una doctrina fundamental, algo correcto que se debe de hacer, entonces se llama un concilio, se llama un presbiterio. Pero en casos son sumamente raros, porque como les digo, si ustedes tienen sana doctrina, si la iglesia donde ustedes están tiene sana doctrina, estos casos muy pocas veces se van a dar. Pero también se ocupan para otros casos. Hechos 15, del 1 al 14, escuchen el caso por qué otra vez este concilio o este presbiterio tuvo que solicitar ayuda. Dice Hechos 15, del 1 al 14, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Oiga usted, estamos hablando en Hechos, ya el Señor había resucitado y todo, y habían hermanos que habían llegado de Judea, o sea, posiblemente me imagino que eran judíos, y que estaban diciendo que la gente no bastaba con que aceptara a Cristo, tenían que circuncidarse, como la ley de Moisés lo decía. Ellos todavía estaban atrapados en el antiguo pacto. Cristo vino con un nuevo pacto, el pacto de sangre, pero ellos estaban atrapados en ese antiguo pacto. Entonces decía que si no se circuncidaban no eran salvos. Como Pablo y Bernabé, oigan, Pablo y Bernabé, que eran los que estaban ahí, tuvieron una fuerte discusión con ellos, hablando un tema doctrinal, porque aquí lo que había era un tema sistemático doctrinal, estaban posiblemente hablando cómo es la salvación que el Señor Jesucristo da. Entonces, como ellos discutieron, se acordó que los dos, o sea, Pablo y Bernabé y algunos otros de la iglesia, fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Ahí está el presbiterio o el concilio. Para tratar esta situación que estaban diciendo una herejía, y entonces tratar esta herejía con los apóstoles o los ancianos que tenían el material bien claro que Jesucristo les había dado. Entonces dice, como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y allí contaron todo lo que había hecho con ellos, la situación que se había dado. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí, se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Vea que seguían insistiendo en la ley, no en la gracia. Entonces, siguen con la majadería de la circuncisión. Entonces, los apóstoles, que ya es el presbiterio, la autoridad, ya cuando es el caso muy difícil, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Ya ellos como presbiterio se reúnen. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó, que era uno de los apóstoles, y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio, para que creyeran. Y Dios me conoce, y Dios que conoce los corazones, los confirmó y les dio también a estos que no eran judíos, o sea, que eran gentiles,
les confirmó dándoles también el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por lo que les purifica, por la fe que purificó sus corazones, también ellos formaban parte. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios? Les dijo Pedro. Al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Por eso tuvo que venir Cristo. Porque la carga de la ley nadie la podía llevar, solo Cristo la pudo cumplir. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír esto, que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Vea que tuvo que llegar hasta el presbiterio para que pudieran aclararlo. Y ahí lo comentaron y ahí lo hablaron. Y al final la iglesia tuvo que tomar esa decisión. El concilio o el presbiterio no tiene autoridad sobre la iglesia. Es la iglesia. Ellos hacen la recomendación y la iglesia lo presenta en una sesión de negocios y toma la decisión. Solo ellos pueden dar consejos o recomendaciones o cosas que a ellos les parece que puede ser lo mejor, los cuales la iglesia puede aceptar o rechazar. Porque la iglesia reunida puede decir: no, a mí no me parece lo que el presbiterio está diciendo que tenemos que hacer, la propuesta o el consejo. Entonces yo digo, yo propongo que no se acepte el consejo del presbiterio. ¿Quién secunda? Y a otro secunda. ¿Quiénes están de acuerdo y quiénes no? Entonces se vuelve a hacer a votación, hermanos, del orden que Dios exige. Obsérvese que no precisa que todos los miembros estén presentes para celebrar una sesión de negocios, porque en las sesiones de negocios no todos los miembros a veces están. A veces por enfermedad, a veces por trabajo, a veces por alguna situación o porque se tuvieron que ir antes del servicio de que terminara, entonces no van a estar en la sesión de negocios. Generalmente, las sesiones de negocios o las sesiones de iglesia, las sesiones ordinarias, se hacen generalmente los domingos por la mañana. Esto es la mayoría de las veces, o los domingos por la noche. Entonces, pero generalmente es los domingos por la mañana. Las sesiones, que se conocen como las sesiones ordinarias de iglesia, deben celebrarse con una fecha fija. Ya todos los miembros saben, o que el primer domingo de cada mes, o que el tercer domingo de cada mes, o que el cuarto domingo de cada mes se va a reunir la iglesia para hacer esa sesión con los miembros, los que son bautizados, para tomar decisiones, como todas estas decisiones que hemos visto antes. Entonces, se hace del conocimiento de todos los miembros que hay siempre una fecha fija. Entonces ya los miembros saben que cada último domingo de mes hay sesión de negocios, o que cada tercer domingo de mes hay sesión de negocios. Entonces ya todos sabemos cuándo es la fecha que hay sesión de negocios para prepararse uno y estar en la sesión de negocios. Entonces, todos los miembros ya sabiéndolo, se puede hacer con los que lleguen, que forman parte de la iglesia, porque es una sesión ordinaria. Ahora, para sesiones especiales, digamos que un miembro no se aceptó, se dejó encarpetado el asunto, va a volverse a tratar ya ese asunto. Entonces, que se hace una reunión o una sesión de iglesia, pero se conoce como una sesión extraordinaria, porque está fuera de la fecha que ya toda la iglesia sabe. Entonces, como es extraordinaria, la iglesia debe fijar la fecha y debe fijar un quórum. ¿Qué es un quórum? Es un número mínimo de los miembros de la iglesia. Ahí sí tiene que estar un número mínimo. Y esto debe de ser la mitad de los miembros totales de la iglesia
que están ahí presentes, más uno. Entonces, si en la iglesia todos los miembros, los que son nada más bautizados, son solo 100 personas, pero resulta que no están las 100 personas, están la mitad, 50, tiene que haber 51 para hacer esa sesión extraordinaria. Si en ese momento que la iglesia tiene 100 miembros, hay más, pues definitivamente ya con solo que se cuenten y vean que hay más de 50, definitivamente uno dice, sí, hay extraordinaria porque hay más de 50. Pero si hay 49 o hay 50, no se puede sesionar porque tiene que ser la mitad más un voto. Entonces es algo que es muy importante que las iglesias sepan. Entonces, estas son sesiones extraordinarias. Esto debe ser la mitad de los miembros de la iglesia que están ahí presentes. La mitad de los miembros que estén presentes, por eso les digo, si hay 100 miembros bautizados y hay 50 y hay más uno, se puede hacer entonces esta sesión extraordinaria. Para poder tratar los asuntos especiales, dichas sesiones deben ser bien anunciadas de antemano. Entonces, qué sé yo, el caso que les puse de un hermano que va a volverse a tocar el punto porque no se aceptó en la sesión anterior como miembro. Entonces ya se dice, hermanos, el domingo pasado no se aceptó al hermano tal y tal como miembro. Entonces, anunciamos que para el próximo domingo, en horas de la mañana, después de servicio, se va a hacer una sesión extraordinaria de negocios. Para que hermanos vengan todos, por favor, porque si no hay quórum, no se puede ver lo de este hermano. Entonces se le avisa a la iglesia y ellos saben que aunque el domingo anterior hubiera una sesión ordinaria, este domingo que viene hay una extraordinaria y se va a tratar el punto de esta situación. Entonces, ¿qué se hace en la extraordinaria? Bueno, se espera que estén todos los miembros presentes, se cuenta la mitad de los que están ahí en la iglesia, esa mitad más uno forman el quórum. Y esos son los que van a sesionar para ver cómo arreglan la situación de este hermano. Hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Si tienen alguna duda, escriban o pregunten. A mí me encanta cuando tienen dudas o preguntas. Me encanta. Me obliga más a aprender a mí, me obliga más a estudiar. Y eso es porque ustedes están de verdad prestando atención. Así que entonces, hasta hoy la clase número 7 de la iglesia que fue edificada por Jesús. Vamos a terminar como siempre con una oración. Padre bendito, te damos las gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por esta clase que pudimos impartir. Gracias porque es para tu honra y tu gloria, Señor. Te quiero pedir que te quedes con cada uno de ellos en sus hogares, que les cuides, les guardes, que protejas, que puedan entender, Señor, esta lección y que se sientan en confianza si alguno tiene dudas, que pueda preguntar, Señor, cómo se debe hacer realmente las cosas tuyas que son con orden. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. De verdad ha sido un tremendo placer estar con ustedes. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días con la otra lección. Estaré mandándoles un poco más tarde la lección que corresponde a la segunda venida de Cristo de esta misma semana. Que el Señor les bendiga. Chao.